la conexión es interesante, por ejemplo, en un tema como minería ilegal, ¿no? El mercurio viene de México, entra a Bolivia, luego ese mercurio viene de México, entra a Bolivia, entra a Perú, luego de Bolivia entra también, y de Perú entra a Ecuador, ¿no? Y así tenemos unas cadenas donde podemos ver la conexión, ¿no? Entonces eso implica que cuando nosotros hacemos una historia, es inevitable hacer una referencia a lo que está pasando en otros países. Entonces es un poco lo que vamos a empezar haciendo. Y luego vamos a ir a lo largo del taller teniendo instantes para detenernos y pensar. Los periodistas nunca tenemos tiempo para pensar. Entonces vamos a tener un tiempo para pensar en, oye, ¿qué tema me gustaría hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Irnos de ese taller con alguna idea como clara de qué podría seguir haciendo los siguientes días para su investigación, que me puede... Esta investigación me puede tomar de pronto un mes, 2 meses. Todos empezamos ahogados por la cobertura, ¿no? Muriendo varias semanas y decimos en qué momento voy a poder hacer esta investigación. Entonces acá tenemos un espacio para pensar y luego para que puedan ir desarrollando un plan de trabajo y hacerlo acá 2, 3, 4, 5 meses en esos tiempos que vamos robando libres para poder trabajar. Entonces, ¿no? La naturaleza es el peligro, sí, lo sabemos, eso no es nada nuevo lo que les estoy diciendo, y lo que vamos a ver acá es no investigar delitos ambientales, ¿no? Entonces empezamos viendo esta mirada rápida de qué está pasando en la región, ¿no? Es importante tomar en cuenta cómo los problemas ambientales se han agudizado muchísimo a partir de la pandemia. La pandemia ha sido un punto de quiebre en muchos sentidos, ¿no? Este tema de los defensores ambientales amenazados y asesinados en los últimos años es un tema crítico, ¿no? El último reporte de Global Witness, una institución que siempre está mapeando la cantidad de defensores que son asesinados, es un balance de la última década, ¿no? Y pudo establecer que el 68% de esos asesinatos son en Latinoamérica, ¿no? Entonces estamos hablando, en 10 años se han matado alrededor de 1.700 personas a nivel global y 1.177 estaban en Latinoamérica y alrededor del 40% eran líderes indígenas, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de lo que está pasando. Y hay un subregistro gigante. Hay muchísimos más casos que no se han podido contabilizar. Pero ese es el escenario que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde ocurren los delitos ambientales, no es solo como, claro, tenemos el problema de la tala, la minería, pero no solo es el daño de la naturaleza, sino también hay gente que está muriendo por defender su territorio. Entonces, no debemos perderlo de vista, ¿no? Hacemos cosas como esta, ¿no? O sea, este es, por ejemplo, el reporte anterior, donde ya solo en el 2020, porque se monitorea un año anterior, en 2020 habían sido asesinadas 227 personas. El año pasado fueron asesinadas 200. La mayoría de asesinatos el año pasado ocurrieron en México, el anterior en Colombia. Anissa, Sí. disculpa, ¿eso está ligado con ese proyecto Tierra Resistente? No, Global Witness es otra institución, una ONG que está mapeando globalmente el problema. De hecho, parte de la información de tierra resistente, que ahora lo vamos a ver, es un proyecto de datos para mapear cuando no hay información, se hizo parte con la información de Global. Ah, bueno, sí. ¿No? Y el año anterior, nuevamente, Colombia estaba en la lista. Colombia empezó en la lista, ¿no? El último año México le ganó por algunas cifras, ¿no? Pero básicamente es terrible decir que estamos contando los muertos y que los estados están haciendo protocolos, mecanismos para asegurarlos, ¿no? Pero no funciona. O sea, nos siguen matando. Entonces, como periodistas que cubrimos temas ambientales, ese es un tema central. No podemos perder de vista la parte social, la parte humana, ¿no? Durante la pandemia, nosotros estuvimos siguiendo, y por ejemplo en Perú, que había casos aislados de asesinatos, en el año de la pandemia mataron a 9 líderes indígenas en la Amazonía. ¿Por qué? Porque la pandemia y la crisis política y la crisis económica, que nuestros países siempre están en ese rollo, nos enfrentan ese problema una y otra vez, hace que la naturaleza, las comunidades sean los últimos en la lista, ¿no? ¿Quién está haciendo operaciones de control, monitoreando, haciendo nada, ¿no? Es territorio olvidado. Entonces todas las mafias es como, siempre están esperando la oportunidad para empezar, ¿no? Y si a eso lo sumamos que las mafias además son mafias de crimen organizado, ¿no? Porque ¿qué implica el crimen organizado? Es que no es que son 2 mineros ilegales o 5 sacando oro, ¿no? Sino son redes de mineros ilegales guiados por una persona específica que tienen funcionarios, malos funcionarios dentro de los municipios, dentro de la policía, dentro de aduanas. Entonces, cuando caen las mafias de crimen organizado de madera, de minería, etcétera,
está cayendo una red de funcionarios públicos y de delincuentes, de malos actores, etcétera, ¿no? La escalada de violencia en la Amazonía peruana, ¿no es cierto? Miren la cantidad de días amenazados solo en un año, ¿no? Nos estuvimos locos con eso y continúa, ¿no? Muchas mujeres, este caso es súper triste, porque es una mujer que el esposo era un líder comunitario que informaba sobre el problema de un gran proyecto de desarrollo, que es un gasoducto, y él denunciaba constantemente ese problema por los impactos que generaba en los ecosistemas, y lo mataron. Lo matan y ella sobrevive. ¿Y qué hace el Estado? La mete dentro de su casa con sus hijos, con un cepo eléctrico, para que no salga y para que no la vayan a matar ni a ella ni a sus hijos, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo el Estado. Y ella tomó las riendas y siguió informando en la radio comunitaria, lo hace ahora. Podrían matarla también, ¿no? Porque hay que entender esa complejidad del líder y de la persona que protege el territorio, ¿no? No lo hace como... no es una cuestión... Es una cuestión que está en el aire, ¿no? Realmente les interesa. Entonces, nada de lo que con el Estado es protegerlos, ¿no? Y bueno, ¿no? El bosque tropical, ¿no? Ustedes saben que tenemos en Latinoamérica los bosques tropicales más grandes y hemos perdido una cantidad de bosque tropical increíble, ¿no? Esta es la lista de los 10 países que más bosque tropical han perdido en el mundo y 4 países de Latinoamérica están en la lista, ¿no? Está Brasil, está Bolivia, está Perú, está Colombia, ¿no? Entonces, la deforestación, las autoridades nos dicen, este año bajó la deforestación 2%, pero es que ya la deforestación está a niveles gigantes, ¿no? Entonces, el 2% no nos sirve, ¿no? O mantuvimos los niveles de deforestación del año anterior, seguimos más, ¿no? Entonces, tenemos que seguir informando sobre estos temas, ¿no? Esto fue un reporte muy importante porque salió en medio de la pandemia. Uno decía, ¿qué está pasando en los bosques? Pues habían entrado a talar todo lo que encontraban, ¿no? El tráfico de madera sigue en general. Lo que ha hecho la pandemia es como disparar, ¿no? Disparó todos los delitos y los delitos ahora están en su auge y con cero control, ¿no? Entonces, ha sido complicado porque ha sido un año, por lo menos, en los que nadie fue a fiscalizar tanto. Se imagina lo que significa eso, ¿no? Un año de tregua para que tú te organizas y que dejas. Y eso no te ha pasado, ¿no? Entonces, el tema de la madera ilegal es un tema que tiene muchos ángulos para investigar, porque lo puedes ver desde la extracción o la deforestación ilegal, pero lo puedes ver también sobre la parte de la ruta o la cadena, porque no existe trazabilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos es que llega una madera, pero tú dices al final, oye, a ver, dime que tu cadena de extracción es limpia. Y cuando empiezas a ver la cadena, encuentras un montón de papeles falsos, documentos adulterados, entonces nunca no son capaces de asegurar que esa madera es limpia, ¿no? Bueno, ahí sigue Perú, que tuvo la cifra más alta de deforestación en los 20 años. La Amazonía ecuatoriana, ¿no? Que ha perdido 623.000 hectáreas en 2 décadas. El cálculo que hizo Ecociencia es que, esta verdad es muy interesante, que por hora se pierde el equivalente a 5 canchas de fútbol, ¿no? Y Ecuador es un mundo en el tema de deforestación, porque Ecuador no habla cifras, Ecuador mide cifras por momentos de 8 años y te suelta las cifras, entonces tú no puedes saber cuándo fue el pico de deforestación, cuál fue el momento más complicado. No puedes decir, ya, en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, fue cuando más se deforestó. Y para que nosotros podamos ver cuáles son las políticas que incentivaron eso, ¿no? No lo podemos saber en Ecuador. Entonces yo creo que es una de las grandes deudas de las autoridades, ¿no? Ahora hay instituciones paralelas en todos los países, en este caso de Conciencia, que están tratando de hacer el esfuerzo de monitorear los cambios de uso del suelo, ¿no? Entonces ellos sacan este reporte y fue súper interesante para tener una idea de qué está pasando con los bosques de Ecuador, ¿no? Y una cosa que no hay que perder de vista es que Ecuador tiene Amazonía, es chiquito, pero cuando vemos la cantidad de deforestación proporcional al tamaño del territorio, es probablemente tan importante o grande como lo puede sacar. Sí, para Colombia o para Perú. Incluso más, porque está perdiendo mucho para espacios más pequeños, ¿no? Entonces es algo que siempre hay que hacer notar en las publicaciones. Son detalles que aportan los nuestros textos. Colombia es un tema muy interesante, ¿no? Porque Colombia, después de la firma del acuerdo de paz, se suponía que se había resucitado los territorios, se podía volver, la gente podía volver a sus tierras, a sus campos, recuperar los títulos, etcétera. Pero no es lo que pasó, ¿no? Hubo como unos 6 meses de tregua, científicos yendo al territorio, y fue una época bien bonita al inicio de la cobertura, porque iban al territorio y estaban descubriendo nuevas especies, por primera vez vamos a mapear las especies en tal parque. No había podido ir
durante años, durante toda la época de la guerra, ¿no? Entonces, ese momento